Buenas tardes, mi nombre es Franklin Sequeira, escritor centroamericano de Nicaragua. Hoy quiero hablarles de un tema bastante interesante sobre Centroamérica, sus primeros avances científicos y específicamente quiero hablarles sobre los rayos X en Centroamérica. Hoy quiero contarles que la radiología comenzó como un hallazgo incidental cuando el doctor Wilhelm Conrad Röntgen, un físico alemán, egresado de la Universidad de Zúrich, posteriormente él fue rector de la Universidad de Würzburgo en Alemania. Estudiando los rayos catódicos, él descubrió una nueva radiación, a la cual él denominó como rayos o radiación X. Pues lo interesante es que un año después del descubrimiento ya se utilizaba esta nueva tecnología en Centroamérica, específicamente en Guatemala. Los primeros en usar esta nueva tecnología fueron los doctores Darío González Guerra, de origen salvadoreño, residente en Guatemala, el doctor Rosendo Rubí Altamirano, de Nicaragua, el doctor Miguel Ángel Ugarte, de Honduras, y el doctor José Brunetti Félix, de Costa Rica. En Guatemala, el doctor Darío González Guerra, connotado filósofo, positivista, naturalista, lingüista, que egresó como médico, como doctor en medicina de la Universidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala. Fue la primera persona que hizo estos experimentos con rayos X, y un año después del descubrimiento de Wilhelm Conrad Röntgen, es decir, en 1896, el doctor Darío González Guerra tradujo un artículo que hablaba sobre dicho experimento, que estaba en francés, lo tradujo al español, y él construye un aparato de rayos X que le permitió realizar con éxito dicho experimento. Se dice que los primeros experimentos con rayos X en animales que realizó el doctor Darío González Guerra lo hizo en 1896, y esto quedó registrado en la Escuela de Medicina y Farmacia en Guatemala. Pero fue hasta el 2 de diciembre del siguiente año que, en compañía de los doctores Salvador Ortega y Juan José Ortega, que él hace los primeros rayos X en un ser humano. Y el primer caso de rayos X reportado en la literatura médica guatemalteca fue de un adolescente de 16 años que se hizo una placa de rayos X, ¿verdad? En la falange por una osteomielitis tuberculosa que tenía en la falange. Se dice que en El Salvador el mismo doctor Darío González, quien utilizó por primera vez los rayos X en Centroamérica, él fue rector de la Universidad de El Salvador, y él fue, ¿verdad?, la primera persona, como les he dicho, que hizo los primeros experimentos en rayos X en Guatemala. Lo interesante también, ¿verdad?, hablando ya, ¿verdad?, de cómo este conocimiento llegó a todo Centroamérica, pues quiero comentarles que en Nicaragua en el año 1902 se obtuvo la primera máquina de rayos X en la ciudad de León. Esta la llevó el doctor Rosendo Rubí Altamirano. Este era un connotado personaje nicaragüense, muy conocido, digamos, porque él hizo los primeros experimentos en telegrafía sin hilo. De hecho, este personaje logró inscribir más bien una patente de sus estudios, de sus invenciones en Washington. Y el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, y prócer de la integración centroamericana, menciona al doctor René Rubí Altamirano. Dice en su libro Viaje a Nicaragua, Intermezzo Tropical, este libro fue publicado en 1909, pero además estas mismas crónicas
periodísticas fueron publicadas en el diario La Nación en Argentina. Y dice que hasta un Charles Cros nicaragüense hemos tenido que ha hecho, eh, estudios, investigaciones sobre telegrafía sin hilos. Antes, digamos, que las exitosas o las triunfantes que lograran, digamos, primero los europeos. Pues quiero mencionarles, ¿verdad?, que aparte del doctor Rosendo Rubiel Tamirano, que fue el primer médico en hacer uso de los rayos X en Nicaragua, y por eso es llamado el padre de la radiología nicaragüense. Posteriormente, el doctor Inocente Lacayo realizó sus estudios de radiografía en Francia, en donde obtuvo una medalla de plata por su trabajo, ¿verdad? Sus investigaciones que él hizo, su trabajo, pues le otorgaron esta medalla de plata. Después, posteriormente, retornó a Nicaragua para convertirse en el primer médico nicaragüense en trabajar a tiempo completo en radiología en el Hospital General de Managua. En Costa Rica, la radiología inició en 1904, cuando el profesor de origen italiano, José Brunetti Félix, residente en ese país desde 1895, pues resulta que este señor fue la primera persona que llevó un aparato de rayos X a San José, Costa Rica, y con él tomó la primera radiografía. En Honduras, en 1897, el doctor Miguel Ángel Ugarte, un eminente médico, que este señor fue el primer cirujano, el padre de la cirugía en Honduras, y que había egresado como médico de la Universidad de El Salvador. Pues este doctor Miguel Ángel Ugarte, que trabajó, digamos, y fue director además del Hospital General de Tegucigalpa, pues él habló con el presidente de Honduras de esa época para pedirle que solicitara a Honduras, como gobierno de Honduras solicitara a Alemania el primer equipo de rayos X. Y en 1897 llegó este equipo a Honduras, y de ahí es, digamos, donde Honduras a partir de esa fecha tiene estos equipos de rayos X. En Centroamérica, pues la radiografía o la radioterapia se inicia en El Salvador en el año 1906. Miren qué interesante, ¿verdad?, de cómo Centroamérica ha venido teniendo todos estos avances científicos, y lo cual pues me llena de mucho orgullo como centroamericano saber toda esta información y compartirla con todos ustedes. Es un poco, ¿verdad?, difícil, ¿verdad?, hablar sobre este tema porque es un tema histórico, pero bueno, lo importante es, digamos, estar siempre, sobre todo en estas fechas que celebramos, hoy 15 de septiembre, la independencia de Centroamérica, de nuestra madre patria España, saber de los primeros avances científicos que tuvo nuestra Centroamérica, digamos, como en este caso los rayos X en Centroamérica. Pues si les gusta el video, les pido por favor que le den like y lo compartan con sus amigos, y pronto les estaré hablando de otros temas interesantes sobre Latinoamérica. Pasen ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por su atención.